Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estás aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Mi gente linda, hoy tengo el honor de nuevo de tener a Piti Parra en este espacio y con Piti ya tenemos un episodio donde nos contó un poco su historia y nos hace entender cómo no todas las prácticas son para todo el mundo. En este episodio entramos un poco más a entender mejor lo que significa una iniciación de Qigong, qué pasa cuando Piti hace esa transmisión de energía, cómo nosotros lo sentimos en el cuerpo y por qué Piti tiene esa capacidad de ayudarnos a nosotros a despejar esos canales energéticos para que el río energético de nuestro cuerpo corra. Espero que disfrutes de toda esta sabiduría, así que empecemos. Hola Piti, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente por segunda vez. Gracias Valerie, qué rico estar acá en Demente y especialmente acá en tu ciudad y acá en tu casa. Qué honor. No, qué honor el que tengo yo de poderlos tener ustedes aquí, muy contenta. Y además que ayer empezamos nuestra iniciación y fue una experiencia, está siendo una experiencia muy linda. Y queríamos aprovechar para hacer este episodio para profundizar un poquito más en ciertas preguntas que surgieron la vez pasada. Contar un poquito también más desde mi experiencia y desde las preguntas que me han surgido a mí del proceso que ya empecé contigo. De manera que la gente que nos está escuchando se va a favorecer de esta información. Y eventualmente, cuando vuelvas, los que están aquí en Miami pueden aprovechar de los beneficios de tenerte cerca en estos procesos. Qué bueno, que así sea. Bueno, y entonces, para los que nos están escuchando, Piti es un personaje que no quiero hablar mucho de él. Ya le advertí que en esta entrevista vamos a hablar un poquito más de ti. Me gustaría saber muchas cosas de ti, entonces vamos a ir a profundizar en esas preguntas y bueno, después nos vamos a las otras. Entonces, Piti, y esa pregunta te la hice ayer y no me la contestaste. ¿Qué se necesita para poder transmitir energía de corazón a corazón? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la iniciación? Y ya va, antes de que arranques hago un paréntesis. Los que nos están escuchando, recomiendo que vayan a escuchar el primer episodio si aún no lo han escuchado para que tenga una coherencia lo que van a escuchar ahorita, o si no de pronto van a estar un poquito perdidos en la información que vamos a estar hablando. Mira, eso es como en todo. Todos podemos patear un balón de fútbol y todos podemos sacarle música a un tambor. Pero no todos vamos a ser unos virtuosos de la batería para improvisar en un espacio de jazz. Y no todos vamos a llegar a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona o en el Junior de Barranquilla. Porque se requiere tanto un talento natural como una técnica aprendida durante mucho tiempo, como una capacidad, en términos en este caso energéticos, que permita que las cosas ocurran. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que pueden tomar rápidamente un curso de Reiki o de transmisión de sanación pránica o de imposición de manos y pueden entonces transmitir energía. Pero eso no quiere decir que sean buenos sanadores o que sean buenos para poder transmitir a un grupo grande, como ayer teníamos un grupo pequeño, pues de 16, 17, 18 personas, un grupo de 200, 300 personas, que hay ocasiones en que lo hacemos así, pues no van a poder porque se van a desgastar a sí mismos, ¿no? Claro. Entonces se requieren esas tres cosas. Un talento natural o una capacidad natural, que es una capacidad que cada uno tiene para distintas cosas. Dos, que haya aprendido las técnicas y las destrezas con un maestro que le haya transmitido eso. En mi caso con Sifu, con el Dr. Lee, con la doctora Luz Ángela Carvajal, con Sifu Emiko, con estos maestros maravillosos a los que por cosas de la vida y por esa línea tuve acceso. Y tres, que la persona cultive muchísima energía para que no desgaste su propia energía, sino que ahí sí se permita que esa energía de arriba y no la propia sea la que se transmite. Entonces, con esas tres cosas creo que, no sé si respondo tu pregunta, pero creo que son la base para comprender, especialmente en este momento en que a muchas personas les dicen que con tan solo $10,000 y 6 meses te puedes convertir en un maestro sanador. Sí y no. Pero entonces ahora miremoslo de otra forma.
Tú con tus hijos, por ejemplo, cuando están corriendo por ahí, después de que ya aprendieron a ratear y caminar y se caen, lo primero que hacen es ponerse la mano en donde les duele. Claro. O sea, están haciendo una transmisión de energía. Están haciendo una transmisión de energía casi que inconsciente, porque no son conscientes de que lo que están haciendo es hacer chi healing o hacer prana healing o hacerlo como se quiera llamar, ¿no? Pero están haciendo eso. Y si no funciona, ¿qué hacen? Van a donde la sanadora natural que tienen a su lado, que es la mamá. Y tú inmediatamente, sana que sana, culito de rana, si no sabes hoy, sanidad mañana, y quitas el dolor. Entonces, eso sucede naturalmente en nosotros mismos cuando nos autoayudamos o en las relaciones muy cercanas que tenemos con esos sanadores naturales de nuestra comunidad, de nuestra tribu, de nuestra familia, de nuestra cercanía, que especialmente es la mamá. Entonces, todos sabemos transmitir energía. Eso no quiere decir que todos puedan transmitir energía para grupos grandes o que lo puedan hacer de la manera en la que estábamos haciéndolo ayer. Eso es ya porque están esas tres variables que te expliqué antes. O sea que uno sí tiene que nacer un poco con el don de poder transmitir y sanar a través de la energía. Yo no le pondría una palabra tan seria como don, un talento natural como el que puede tener el que tenga un cuerpo físico dotado para tener muy buenas capacidades deportivas, o el que tenga una mente brillante para poder hacer cálculo, álgebra, trigonometría en la cabeza y a la velocidad normal que la hace, por ejemplo, un ingeniero. Entonces, cuando hablamos de un ingeniero o cuando hablamos de un científico, no hablamos de un don, hablamos de un talento natural que tiene en su capacidad racional. Cuando hablamos de una persona que se expone y con su cuerpo logra percepciones sensoriales profundas y mueve, como Carlos Vives, como Shakira, como un chef, como un jugador profesional de fútbol. No estamos hablando de un don, estamos hablando de una persona talentosa con su cuerpo. Bueno, sí tiene un don, pero sí es un talento. Sí, pero si me entiendes, entonces la palabra don suena así como... como místico. Una persona sí, que llegó de acuerdo. Dios y lo tomó, ¿no? Una persona que tiene o una capacidad de su cuerpo físico, o una capacidad de su cuerpo mental, o una capacidad de su cuerpo emocional, o una capacidad de su cuerpo intuitivo. Y más desarrollada un poquito que las demás capacidades. Todos tenemos razón, percepción, intuición, emoción, pero las tenemos de diferentes formas, de manera que una persona que tenga la capacidad intuitiva conectada de su cuerpo espiritual va a tener ese talento natural, que lo desarrolle o no, que lo reconozca o no. Claro, entiendo. Pero no tratemos de ser toderos, claro, sino busquemos cuál es eso que tenemos, que es nuestro superpoder, para ponerlo al servicio nuestro y al servicio de los demás. Cuando descubrimos eso, pues eso surge. Y ahí sí nos sentimos como pez en el agua. Claro, fluye. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta y cómo que tenías ese talento? A golpes. ¿Cómo? Cuenta. Me encontré primero con varios maestros del mundo nuestro, del mundo nativo americano. Estuve en Totonicapán en una experiencia hermosísima, en una celebración del Año Nuevo Maya, con un gran chamán, Alejandro Cirilo Pérez, y con sus ayudantes, los hermanos Barrios, y con 500 chamanes que se reunieron del Consejo de Ancianos de las Américas. Y yo era el turista extranjero perdido que no creía en eso, y caí en eso, y como que esa primera fue como... ¿Pero llegaste sin querer o llegaste? Llegué por las cosas extrañas que suceden. Conocí a Gerardo Barrios y me dijo, y le conté que me iba a devolver por Centroamérica para Colombia caminando después del semestre que terminó, lo que fuera. Y me dijo, si está en Guatemala, búsquenos. Esto es pre-internet, pre-WhatsApp, pre-Waze, pre-todo. Entonces era un papelito que decía Cirilo Pérez, Totonicapán, y me lo metí en el bolsillo. Y cuando llegué a Guatemala, busqué. Y dije, ¿dónde queda Totonicapán? Miré en un mapa que quedaba más o menos cerca. Me fui para allá. Encontré el sitio. No estaba el abuelo. Le dije que dónde era. Me dijeron, váyase para Saloma, que están allá reunidos todos. Y llegué allá y era esa reunión. Wow. O sea, es como una sincronicidad extraña. Y ahí pasaron un poco de cosas como las que pasaron ayer en el curso, en la iniciación, que nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero pues yo estaba así como volado en una conciencia ampliada de la que no cabía, que no entendía qué estaba pasando, no supe cuánto tiempo pasó. Pero yo, ¿En una reunión o con medicina? No. Es una reunión de los wow. 500 personajes, pues, que eran los tradicionales, los sabedores del norte de Estados Unidos y Canadá hasta el sur, en la Argentina, reúnen al Consejo de Ancianos de las Américas, que son los verdaderos sabedores y sabedoras tradicionales. Wow. Entonces estaban el mundo de los chamanes tradicionales reunido y yo.
Qué belleza. Cuando entró ahí, Gerardo Berbey me dice, párese ahí. Y yo quedé al lado del fueguito Maya que estaba dirigiendo Alejandro Cirilo Pérez, este maestro, que era en ese momento el presidente del Consejo de Ancianos de las Américas. Y yo no sé qué pasó, porque eso fue un trance maravilloso, sin ninguna medicina, sin nada, simplemente estar parado ahí con semejantes medicinas que eran estos personajes, ¿no? Entonces ahí como que empezó ese cuestionamiento. Después aparecieron otras sincronicidades similares y entonces ahí encontré ya una serie de maestros con los que fui aprendiendo y sigo aprendiendo, porque esto es una cosa de nunca terminar, ¿no? El otro día estábamos en una conversación con Luz Ángela Carvajal, una médica genial de otro nivel, y se presentó ella, me presenté yo, pues después de presentarse ella, que me presentaron, pues me presentara yo, y yo dije, no, pues yo soy estudiante de medicina, estoy en mi semestre número 58 y ahí seguiré, porque pues esto de meter la nariz en el mundo de las medicinas ancestrales es un cuento de nunca acabar, ¿no? Total. Sí. Piti, empiezas como que toda esta apertura y demás, y empiezas todo este camino, y que empieza a pasar contigo. Ayer también te hice otra pregunta que no me respondiste. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Cómo tú procesas lo que está pasando con una persona? O sea, tú paras a una persona enfrente, trata de ser lo más descriptivo posible, por favor. ¿Y qué ves, qué percibes, qué sientes, qué pasa contigo? Bueno, primero que todo, eso no importa. Lo voy a responder porque me estás haciendo la pregunta y me la estás repitiendo, entonces, por respeto a la repetición de la pregunta, la contesto, pero no importa. Está bien. Es como preguntarle a un odontólogo, bueno, pero ¿usted qué ve? Pues veo una boca abierta donde tengo que hacer una intervención, ¿no? Pero le preguntaría al odontólogo cómo sabes que tengo una carie. Sí, por eso, pero es que no es igual, es parecido, pero no es igual. A ver, de nuevo, devolvámonos a las capacidades de los 4 cuerpos. Ok. El cuerpo físico tiene una capacidad perceptiva a través de los sentidos. El cuerpo emocional a través de las emociones, el cuerpo mental a través de la razón y el cuerpo espiritual a través de la intuición. Entonces tenemos muy desarrollado, porque así lo hemos aprendido, la capacidad perceptiva, la capacidad racional, un poquito la capacidad emocional, aunque los hombres en algún momento de las generaciones anteriores nos trataron de quitar eso y nos dijeron que eso era femenino. Pero tenemos un vehículo que es nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestra razón, nuestra emoción y nuestra percepción, que los tenemos bien desarrollados. Pero como nadie fue a Hogwarts, el colegio mágico, entonces nunca desarrollamos la intuición. Ya va, mucha gente sí fue en sueños. Claro, pero digo, pues, en el mundo nuestro, occidental, moderno, profesional, sedentario, urbano, tecnológico, no existe la línea del desarrollo de la intuición. Claro. Entonces asumimos que la intuición no existe y que si existe la podemos explicar a través del lenguaje o de la razón o de la intuición, o de la percepción, claro, de la emoción. Entonces cuando me dices, y si te paras al frente, ¿qué ves? No veo nada, porque no estoy usando las percepciones sensoriales de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato. Pero ¿qué piensas? Tampoco. El cuerpo intuitivo o la mente intuitiva se conecta, no de la misma manera en la que puedo conectarme con la percepción, con la razón o con la emoción, y conoce lo que está pasando para poder intervenir como debe ser. Okay. Y lo pones de una manera muy clara, como en los ensueños. ¿Cómo es un ensueño? Yo te puedo decir que me soñé contigo, por ejemplo. Entonces, Valeria, anoche me soñé contigo y estábamos en mi casa. Claro que tú no eras tú, pero eras. Sí. Y no era mi casa, pero era. Sí. O sea, tengo una certeza total de que eras tú y que era mi casa, aunque no fueras tú y no fuera mi casa. Claro. Porque la intuición no puede explicarse en términos de lo que la razón secuencial permite entendimiento, sino es una comprensión del alma. Qué buena explicación. Lo del sueño, porque todos lo hemos vivido. Y todos lo hemos vivido. Es el lenguaje intuitivo, es el lenguaje que tenemos en los sueños. Claro. Wow, increíble. Ok. Y entonces, tú apagas y prendes esa capacidad intuitiva cuando quieres o la tienes prendida todo el tiempo. No, es como cuando uno está caminando por aquí, por tu bahía y por tu marina y está conversando. Y si no está poniendo atención, no se fijan las cosas, pero de pronto aparece un halcón colirrojo
Y el que no ve dice, ¡ay, un halcón colirrojo! Y uno enfoca la atención y dice, ¡ay, qué bonito el halcón colirrojo! Pero después vuelve a la atención no enfocada y continúa. Entonces, de esa misma manera funciona no solo la percepción sensorial de la vista que enfoca la atención para ver el pajarito que está pasando o para oír el cuento de los que están hablando en la mesa de al lado, en donde uno enfoca perfectamente, pero cuando no está enfocando, no quiere decir que no esté, pero no está enfocada. Entonces, con la intuición ocurre lo mismo. Yo puedo tener la intuición, llamémosla así como en apertura general, o puedo enfocarla específicamente en lo que necesito como si fuera una percepción que no es. Y entonces ocurren cosas distintas. Lo que Carlos Castaneda, por ejemplo, en sus libros llama entrar en segunda atención. Entonces, estar en primera o segunda atención, pues es como estar aquí en esta dimensión y estar un poquito más en las otras dimensiones adicionales, pero entrando y saliendo permanentemente, que lo hacemos todo el tiempo, simplemente que como no estamos entrenados para eso, no lo hacemos. Sí, 100%. Piti, aquí, ahorita que estabas empezando a hablar, me mencionaste que, o sea, indirectamente que básicamente, o sea, tú lo que haces es ser un canal de la energía, tú no estás usando tu energía. Una persona que no está entrenada normalmente usaría su energía para transmitirla, pero una persona que sí está entrenada y sabe cómo funciona, no usas necesariamente tu energía vital para transmitirla en una iniciación, ¿o estoy equivocada? A ver, es que cuando lo pensamos así como desde nuestra realidad de la ciencia basada en la evidencia que tiene como una claridad, que es que aquí hay un cable que llega aquí, entonces claro, este cable sale de acá, entonces yo no estoy usando este cable, sino estoy usando este cable. Entonces pongámoslo así en analogía como de cables. Esto va a sonar más raro todavía y espero no confundirte y confundirme y confundirlos a todos. Ese cable o ese río, porque no es un cable, ese río, es el río de los linajes clásicos. Esos linajes clásicos, si uno no está en ese río y no pertenece a un linaje clásico, o no respeta, honra y por lo tanto participa y pertenece de ese linaje, no ocurren. Las transmisiones no ocurren. ¿Cuál es el linaje clásico? Entonces, las escuelas que han tenido a esos maestros que han siempre enseñado a hacer esas transmisiones, forman un río. Entonces, ese es el río al que uno pertenece temporalmente o participa temporalmente para que ese río sea el que entregue eso. Entonces, no es el cosmos y uno como canal. Es la energía cósmica que en su manifestación en la Tierra a través de la naturaleza escoge a unos maestros y a unos linajes. Y esos maestros y esos linajes, para ponerlo como si fuera un embudo, son los que permiten que la transmisión ocurra. Entonces uno lo que hace es entrar temporalmente en ese río de esos maestros, pidiéndoles esa participación y esa manifestación, o sea, siendo participante y perteneciendo temporalmente a través del respeto, de la gratitud, de la celebración, de la honra de ese linaje. Por eso, si te das cuenta, ayer en la conversación mencioné la escuela Shaolin Wanam, mencioné a mi Sifu, a Sifu Wonkyukit, mencioné a sus Sifus, a Sifu Hofatnam, a Sifu Lai Chinhua, y mencioné a todo el linaje Shaolin. También mencioné a la doctora Luz Ángela Carvajal, también mencioné muy rapidito por encima al doctor Lee, también mencioné a Emiko, así fue Emiko. De manera que cuando los menciono no estoy haciendo name dropping, como dicen aquí en Miami, estoy evocando e invocando a ese río para que en su presencia las cosas ocurran y los procesos se den. Entonces, la pregunta, ¿somos canal? No, somos parte de un río. El río es el que está haciendo que las cosas sucedan y está permitiendo que entonces esa energía cósmica, a través de nuestra cercanía, nuestro sistema solar y nuestro planeta y la naturaleza y la especie humana, entre a movilizar de forma ordenada, organizada, en ese movimiento armónico simple, el proceso en el que la energía se manifiesta bien, para hasta entonces entrar en sintonía, en el mismo tono, con lo que está sucediendo en términos energéticos en todos esos diferentes, llamémoslos así, iteraciones de ese fractal de la perfección del movimiento de la energía. O sea, entramos en sintonía con eso. O sea, entramos a que nuestro instrumento se afine para ser parte de esa sinfonía. O sea que básicamente cuando tú haces una iniciación de alguna forma, tú también estás cosechando energía porque
estás conectando. Por supuesto. O sea, tú también estás haciendo una práctica de Qigong imperial en ese momento. Por supuesto. Por ende, tú no quedas sin energía. Y una persona que no lo haga así se drena Claro, y empieza a enfermarse. claro. O sea, tú ayer hiciste tu práctica. Sin duda. Y el día que tengo una iniciación así larga, por lo general no hago muchas más prácticas porque sé que voy a estar metido moviendo energía, y al mover energía pues obviamente se está moviendo la mía también. Entonces ese cuento así como que es que soy canal y no es tan así, porque pues por supuesto que está ocurriendo toda una serie de procesos vinculantes de energía que hace que se relacionen las personas, y no solamente se entrega sino se recibe, y hay que también limpiar y hay que también botar, ¿no? Que esa era otra cosa que te iba a decir. Ayer hiciste un ejemplo que me gustó muchísimo de la tierra en la plantica. No sé si lo quieres mencionar. Sí, es una analogía muy simple de cuando tenemos un pensamiento binario y asumimos que energía densa es energía mala. Energía densa es energía maravillosa. El cuerpo está hecho de energía. Todo esto está hecho de energía densa en comparación con la energía más sutil, por ejemplo, que viene de estas luces, o que viene en ese viento, o que viene de arriba, ¿no? Entonces, no es la energía densa no es la energía mala, y la energía sutil no es la energía buena. Simplemente que donde debe haber energía sutil, no debe haber energía densa. Y donde debe haber energía densa, no debe haber energía sutil. Porque cada una debe ocupar su lugar y cumplir su parte. Entonces poníamos el ejemplo de una matera como la que tienes acá, que tiene tierra. La tierra que está sosteniendo y que está permitiendo que esa plantica pueda crecer, está ocupando su lugar y cumpliendo su parte en esa matera. Pero si yo agarro un puñado de eso y lo boto aquí en este tapete hermoso que tienes, pues es la misma tierra. Pero aquí está inadecuada, aquí se convierte en basura, en mugre. Está fuera de su lugar y fuera de su función. Pero es la misma tierra. Entonces, lo que hace que la energía densa funcione o no es el lugar que ocupa y la parte que cumple. Cuando en los meridianos, que son esos canalitos de energía sutil, como riecitos que tenemos en el cuerpo, o en esos vórtices, en esas represas, en esos reservorios, en esos lagos, hay energía densa que no debe estar ahí, debe estar acá afuera, haciendo que esto exista en términos materiales. En ese momento, esa energía densa bloquea, como si fuera un río y le hubiera caído un árbol o le hubiera caído una avalancha, bloquea el flujo armónico de energía. Entonces lo que hay que hacer es retirar eso para restaurar el flujo armónico de energía. Y lo que hacemos es eso. Pero para retirarlo, en vez de enfocarnos en el bloqueo, aquí cae un árbol, imagínate una quebradita pequeña a la que le cae un árbol. Si a una quebradita pequeña le cae un árbol, pues lo bloquea. Claro. La bloquea. Entonces la solución por lo general es: hay que quitar el árbol. Hay que cortar el árbol, hay que llevar el árbol, hay que partir el árbol, hay que llamar a los amigos aquí. Pero una cosa, hay otra idea que es el postulado básico de la medicina ancestral, y es: no se preocupe por el árbol. Si la quebradita está estancada porque el árbol está trancándola, haga que la quebradita no sea una quebradita, vuélvala el río Cauca, vuélvala el río Magdalena, vuélvala el río Orinoco, vuélvala el río Amazonas. ¿El río Amazonas se va a trancar porque le cae un árbol? No. Se va a llevar ese árbol y todos los demás árboles. Entonces el enfoque no está en el bloqueo, sino en el caudal. Si yo aumento el caudal, ese bloqueo se desaparece, restaura el flujo armónico de energía, y todos los otros bloqueitos que podrían aparecer también se desaparecen. Entonces el enfoque está en aumentar el caudal de energía y no en enfocarse en el bloqueo. Y eso es exactamente lo que hicimos ayer. Eso es lo que hicimos ayer. Entonces, ¿qué importa si la persona llora o grita o tiene un dolor o tiene una tristeza o tiene un pensamiento? Simplemente está sacando bloqueitos que tenía porque aumentamos gradualmente el caudal de energía en esos ríos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya no haya bloqueos. Entonces hoy posiblemente para muchos va a haber unos momentos mucho más lindos, de mucho más conexión, porque ya no están limpiando tanto. Claro. Y la práctica debería tender a que muy pocas veces se tenga que desbloquear el bloqueo para volver a restituir el flujo armónico de energía, porque ya cuando no hay bloqueos, pues la mayoría de las veces vamos a estar fluyendo rico, ¿no? Como debe ser. Claro. Y entonces, una pregunta que me surgía ayer y que la verdad también me ha surgido mucho en estos eventos de Joe Dispenza,
donde se mueve muchísima energía, que es, de hecho, el primer lugar donde yo empecé realmente como a sentir mi energía, y pues a través de la meditación. No te vayas a reír. Pero obviamente, o sea, todas esas tendencias de espiritualidad moderna hablan mucho del palo santo y de otros elementos de resinas y demás que ayudan a cambiar la energía. O sea, si hay una energía negativa, a limpiarla o a transformarla, ¿ok? Entonces, yo en estos espacios, me acuerdo cuando fui la primera vez al evento de Joe Dispenza, decía, wow, aquí se está moviendo un resto de energía y aquí hay un resto de energía densa que se está moviendo y aquí no hay ningún palito santo. ¿Sí? Igual ayer se estaba moviendo un resto de energía y no hay ningún palito santo. ¿Qué piensas de eso? De nuevo, hay varias escuelas que manejan procesos distintos y todos funcionan muy bien. Aquí estamos haciendo, cuando estamos haciendo Qigong Imperial, estamos trabajando con energía de arriba. La energía de arriba es energía sutil. Hay otras prácticas hermosísimas, especialmente en América, en el mundo nativo americano, que trabajan con la energía de abajo, con la energía telúrica, con la energía natural, con las medicinas. Claro, medicina es energía de abajo. Claro, porque viene de decodificar la energía cósmica a través de las plantas o de los hongos o de los enteógenos que sean, pues puede ser el sapo, puede ser el hongo, puede ser la planta, puede ser el yagé, puede ser el yopo, puede ser el San Pedro, puede ser el peyote, puede ser diferentes, ¿no? Pero están trabajando con la energía de abajo. Entonces, cuando se trabaja con energía de abajo, hay un entrenamiento de cómo manejar esa magia de la energía de abajo. Pero no es igual a la energía de arriba. Entonces, a veces en este turismo espiritual del New Age, pues entonces se mezcla, que entonces vamos a hacer un temazcal, pero el temazcal le vamos a poner peyote y le vamos a poner San Pedro, pero al mismo tiempo vamos a hacer unas prácticas de respiración cósmica, pero entonces ahí es como un salpicón a veces peligroso, de la misma manera que si tienes un muy buen ron y un muy buen whisky y un muy buen vodka y un muy buen coñac, separaditos son maravillosos, pero los mezclas y ya tienes un muy mal brebaje, ¿no? Claro. Porque estamos mezclando mucho. Claro. En esa búsqueda loca por tener experiencias un poquito más que como escapismos psicodélicos, más que un proceso profundo espiritual o un proceso profundo energético que permita que lo espiritual aparezca. Fluya. Entonces, en conclusión, no hay nada que transformar en esas energías. Sencillamente, o sea, ¿por qué te lo pregunto? El doctor Joe Dispenza no necesita palo santo ni necesita mover nada más porque tiene la capacidad como primero médico científico de alto nivel de comprender mucho, pero además como iniciado de poder mover la energía para que entonces las cosas sucedan como él quiere que sucedan. No necesita palo santo, ni necesita cuarcitos, ni necesita nada más. No estoy diciendo que el palo santo sea malo ni el cuarzo sea malo. Claro. Usados de acuerdo a la línea y a la escuela que lo sabe manejar, son maravillosos. Entiendo. Pero no necesariamente se tienen que mezclar siempre. Piti, estamos de acuerdo que Joe Dispenza está iniciado y él lo que hace es mover energía en esos espacios, ¿no? Yo creo que sí. No lo conozco personalmente, pero pues por lo que he visto y por lo que he leído y por lo que he visto en sus conferencias y sus cosas, pues desde que apareció y todavía no era tan conocido en ese documental anticlásico que se llamaba What the Bleep Do We Know, desde ese momento uno decía, este señor... Además, los otros personajes con los que aparecen en What the Bleep Do We Know, un personaje. Sí. Personaje, pues eso es la producción y la preproducción para escoger los personajes de What the Bleep Do We Know se hizo muy bien hecha. Y si él aparece es porque hicieron la curaduría muy bien hecha. Entonces, desde ese momento a mí me llamó la atención este señor y ahora pues obviamente que debe ser el personaje que es. Y muy probablemente él está trabajando con energía cósmica también. Sí. De acuerdo, ¿no? Con diferentes linajes, claro. O sea, porque ayer cuando llegué a mi casa a contarle a mi esposo la experiencia, le dije, o sea, es como haber estado un día en Joe Dispenza. Wow, yo no. Eso es lo que yo físicamente Joe Dispenza latinizado. Sí, no. Bueno. Tú más Caterpillar. O sea, obviamente con una experiencia diferente porque aquí no estábamos meditando, pero, o sea, en la meditación,
probablemente después de media hora de entrar un poco más profundo, donde se empieza a mover, yo empecé a sentir sensaciones en el cuerpo como las que sentí ayer a los 5 minutos de cerrar los ojos, cosa que me pareció muy interesante. Pero fíjate que es que ahí estás explicando como un postulado muy simple que no se conoce y ahora está muy la tendencia de buscar la meditación, que es Qigong. Qigong es uno de los 3 artes clásicos Zen. Las artes Zen son artes marciales internas, Qigong y meditación Zen. Okay. Las artes marciales internas son más para el desarrollo del vehículo. Okay. Qigong más el combustible para que ese vehículo, ese cohete tenga la posibilidad de volar. Y la meditación, el vehículo que tiene el combustible para poder fundirse con la realidad suprema. Entonces, en cierto sentido, lo que estamos haciendo es una meditación activa. Que no es meditación, porque no nos funde con porque el objetivo no es fundirse con la mente universal o entrar en conexión o en comunión con la realidad suprema, que ese es el objetivo esencial de la meditación. Pero tampoco son movimientos marciales solamente de movimiento de energía. Es una combinación, es como un poquito de arte marcial sin la parte de aplicación de combate y un poquito de meditación. Y si te fijas, al principio es la parte activa en la que el cuerpo se mueve y después entramos en lo que se llama standing meditation, meditación de pie, en donde hay una conexión profunda y una claridad mental que permiten tener esos satoris, esos amatis, esos atisbos de la realidad suprema sin que estemos en un proceso de meditación profundo. Entonces, desde mi perspectiva, para aquellos que no estamos en un camino monástico, es una manera muy práctica de conectarse con los resultados tanto de los movimientos del cuerpo como de la meditación, sin que sea ni movimiento del cuerpo ni meditación, sino una combinación perfectamente desarrollada por los maestros para que sea muy práctica y muy eficiente. De acuerdo. Y después, si quieres tener esta experiencia de comunicación cósmica, pues te haces tu meditación. Sí. Entonces sería ideal si, por ejemplo, alguien medita o alguien tiene prácticas profundas de meditación, practique Qigong antes. Claro. Y después pues, medite, y entonces su meditación pues, va a ser más fácil. Piti, en el episodio pasado tú me habías comentado que definitivamente esta organización tiene que ser presencial, en persona. No se puede hacer vía online, como hoy en día se manejan muchas cosas. Igual estamos hablando que la energía, pues, viaja, no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Exactamente. Entonces, ¿qué piensas de eso? Mira, yo hago una práctica con mis alumnos, las personas que se han iniciado conmigo, no con todas, pues, pero con los que quieran, que empezamos en la pandemia. Okay. Y la razón por la que empezamos en la pandemia fue justamente por la pandemia, para que las personas tuvieran más energía y pudieran, si tenían COVID o si tenían algún problema, poder rápidamente botar eso y sanarse más rápidamente. Okay. Pero terminó la pandemia, afortunadamente, y la práctica no terminó porque pues me pidieron que siguiera, entonces sigo. Todos los martes por la noche. Online. No, ni siquiera online. Hora colombiana, 7 p.m. Yo transmito Qi a una lista de personas que dicen yo voy a estar esta noche. Okay. Pero no es por Zoom, no es online, es simplemente Lina tiene un chat en el que recibe a las personas que van a decir, que simplemente dicen en una de esas encuestas yo voy a participar. Okay. Faltando 10 minutos yo leo la lista de los 150 que van a participar esa noche, entonces leo Valerie, entonces sé que tú vas a participar, entonces ya visualicé que tú vas a estar ahí y yo doy las instrucciones previamente y las personas practican. Esa práctica es totalmente distinta a una práctica individual. Pues una práctica, primero, de 150 a 200 personas que están practicando en todas partes del mundo. Uh-huh. 2, con unas instrucciones específicas. Y 3, fue una transmisión mía. Entonces, por supuesto que se puede hacer una transmisión de energía o de Qi para una práctica de Qigong a distancia y no hay límite ni de tiempo ni de espacio. Pero porque ya han sido iniciados. Pero hacer una iniciación que requiere todo ese proceso, como lo viste ayer,
de confianza, de apertura, de empezar a sentir cómo es, de poder yo también estar viendo qué soltar, dónde soltar y cómo ayudarle a la persona, cómo ayudarle no solamente a soltar en términos físicos, sino a poder atravesar un bloqueo emocional, un bloqueo mental, un bloqueo espiritual. Requiere o es más fácil estando en presencia. De acuerdo. Seguramente si siguiéramos en pandemia y estuviéramos todavía aislados socialmente, pues buscaríamos alternativas para hacerlo, pero siempre que se pueda, la presencialidad es mejor para permitir que haya más fácilmente la apertura y la vulnerabilidad y la confianza que permita la transmisión. El problema no es el tema de la energía, el tema La es vulnerabilidad, la apertura de la persona. nuestra mente, nosotros como seres humanos. Nuestros procesos. Entonces, imagínate cómo es en una reunión de Zoom en la que yo puedo apagar la cámara y hacer otras cosas. Sí, exacto. Ya, sí, estuvimos. sí, de acuerdo. Piti, ayer pasaron muchas cosas y vamos a ponerlo en contexto porque la gente que nos está escuchando no necesariamente estaba ahí. Entras tú, nos expones un poco qué haces, todo el mundo hace sus preguntas, hablamos de lo que significa lo que vamos a hacer y para poner a la gente en contexto, yo diría que el 100% de los que estábamos ahí no sabíamos a qué íbamos. Más que el episodio que habíamos hecho inicialmente, literalmente, donde realmente no entramos mucho en profundidad. Era más un tema de fe, pero estábamos ahí, bueno, no es casualidad, ¿no? Y tú nos comentas que vas a hacer una apertura de energía o vas a crear un flujo mayor de energía. Y las personas, todos estamos parados y empezamos a soltar el cuerpo, ¿correcto? De abajo hacia arriba. Que, by the way, ¿se puede hacer al revés? Sí. Ok. Empezamos a soltar el cuerpo y empezamos a sentir y a conectar ese sentir en el cuerpo con una respiración muy básica para relajar el cuerpo. By the way, ¿se puede hacer sin la respiración? La respiración es importantísima. Ok. Pero para ayudarnos a alivianar la tensión del cuerpo o porque es parte Claro, del por proceso? supuesto. Okay. Puedes hacer las partes separadas, pero cuando se unen, esa no es una suma, es un proceso sinérgico que genera mucho más. Ok. Y de repente empiezas a sentir como movimientos, como que tu cuerpo se empieza a mover, ¿no? Y empiezas a sentir como sensaciones de energía. O sea, cada quien lo interpreta de forma diferente. Y de repente hay personajes que empiezan a tener ciertas reacciones. O sea, todo el mundo tiene obviamente un intercambio diferente con este proceso, porque el proceso de cada persona es totalmente individual. Y empiezan a haber aperturas, y empieza a haber gente llorando, y empieza a haber gente haciendo otros movimientos. Ojo, todos tenemos los ojos cerrados, yo no estaba viendo nada de lo que estaba pasando, pero pues... Pero oías todo. Estaba oyendo todo, exacto. Otras personas terminaron haciendo unos cantos espectaculares en coro. O sea, de verdad se hizo un coro espectacular que acompañó uno de los procesos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese momento? Cuéntanos. Lo que está pasando ahí en ese momento es exactamente lo que acabas de describir. La razón por la que está pasando eso es porque estamos suavemente, gradualmente, a la capacidad de cada uno de los participantes y del grupo como organismo sinérgico, aumentando el caudal de energía. Y si se aumenta el caudal de energía, eso se va a manifestar primero en desbloqueos. Desbloqueos del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual. Si hay un desbloqueo en esos cuerpos, pues entonces van a salir manifestaciones de las herramientas que tiene ese cuerpo o cada uno de esos cuerpos para conectarse, de percepción sensorial, de emoción, de pensamiento, razón y de intuición, de conexión intuitiva. Entonces va a haber manifestaciones de percepciones ampliadas, porque el cuerpo físico se desbloquea. Entonces las percepciones ampliadas pueden ser de luces, de colores, de sonidos, de aromas, de texturas, de hormigueos, de movimiento, que es lo que la mayoría tiene en esa primera fase que se llama poéticamente la suave brisa mece los árboles, porque es como si el cuerpo espontáneamente empezara así como a flotar en brisa de luz, como si fuera agua, ¿no?
Y eso le pasa a la mayoría. Sí. Entonces lo que está haciendo es desbloqueando esa tensión física que es un resultado de la tensión mental, de la tensión emocional, de la tensión del estrés de todo el día. Y como suelta, pues entonces la energía empieza a moverse, yo aumento un poco la energía y aparecen esas percepciones. Pero también aparecen pensamientos, pero también aparecen que no estaban, o que son recuerdos, o que son proyecciones, o que son bloqueos que ¡pum!, se sueltan, entonces como que ¡buah!, botan todo ese exceso de pensamiento, ese exceso de razón, o ese exceso de juicio, de etiqueta, de culpa, de señalamiento, de proyección, de apego al pasado, de ansiedad por el futuro. Todo eso también sale, en términos ya no del cuerpo físico, sino del cuerpo mental. Claro. De cuerpo emocional. Cualquier emoción que hayamos aprendido desafortunadamente a controlar, porque nos dijeron, no, usted no tiene que mostrar las emociones, tiene que trabajárselas, pues obviamente van a generar bloqueo. No solamente nuestras, sino que si nos dejaron como herencia los bloqueos emocionales del papá, de la mamá, del abuelito, de la abuelita, pues hay un poco, ¿no?, de bloqueos emocionales que van a salir. Claro. Entonces la persona va a empezar a cantar en júbilo o va a empezar a llorar sin ninguna razón específica de una situación que amerite eso, pero que estaba bloqueado. Entonces se desbloquea el cuerpo emocional. Y también hubo algunas personas que tuvieron una manifestación de presencias hermosas, como de ensueño, de eso que llamamos esos seres de otras dimensiones, que no son seres de otras dimensiones, sino son lo que siempre está, pero no lo percibimos, de ese cuerpo intuitivo que entonces aparecen. Entonces pueden ser personas que ya no están, o pueden ser esos seres protectores, esas diferentes jerarquías que en diferentes culturas se llaman de diferentes formas, que están siempre acompañando. Entonces, cualquiera de esas manifestaciones, combinaciones de esas manifestaciones van a aparecer cuando empezamos a gradualmente subir el caudal de energía que aumenta el cuerpo energético y que por lo tanto alimenta esos 4 cuerpos y que por lo tanto se manifiesta en un flujo armónico como debería ser siempre la capacidad de esos 4 cuerpos. Que básicamente lo que está pasando es quitar esos tronquitos que están obstruyendo el paso de energía y ese es el efecto que nuestro cuerpo manifiesta. ¿Qué pasa? Pero fíjate que es que ahí estás diciendo una cosa súper linda y súper importante. Desde la perspectiva de la medicina ancestral, solo hay una enfermedad que se llama bloqueo del flujo energético. Que se puede manifestar de 1000 maneras en diferentes cuerpos y de diferentes formas, pero es una. Sí. Por lo tanto, es que el problema es que yo tengo congénitamente hipertensión. No, pero sí, mi problema es que me rompí la rodilla. No, pero sí, mi problema es que tengo un dolor emocional porque mi papá. Y mi problema es que no tengo fe porque no creo en ninguna realidad superior. El problema, cada uno lo manifiesta de formas distintas, diferentes, pero la base es la misma. Hay un bloqueo. Sí. Por lo tanto, si hay una sola enfermedad, también hay una sola cura. Desbloquee el bloqueo y restaure el flujo de energía. Súper simple, ¿no? Sí. Entonces lo que estábamos haciendo era eso. No, pero yo te quiero explicar que es que mi caso es distinto. Porque no. Su caso es distinto, claro, porque usted es distinto. Pero la causa es la misma. Sí. Hay un bloqueo. Yo le voy a ayudar a quitar el bloqueo. Yo sé dónde está el bloqueo. Quitamos el bloqueo, restauramos y ya. Súper simple. No, pero es que tú no has entendido. Es que yo lo que vengo es porque cuando hicimos una constelación me di cuenta un bloqueo. Sí. Vamos a quitar el bloqueo. Y lo más importante es que no voy a quitar los bloqueos. Para empezar, sí. Voy a enseñarles a que generen un flujo que restaure el bloqueo, que quite el bloqueo y restaure sin que yo esté. Claro. Para que no haya dependencia. No tiene sentido. Tenemos la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de recuperar el manejo de nuestra salud en nuestras propias manos. Hacia allá debe entender esto. Que para allá voy a ir, pero antes de ir allá, volviendo a la iniciación como tal y los efectos que tiene este proceso mientras que está pasando estos desbloqueos. ¿Qué pasa si una persona no siente nada? No siente nada. Y no tiene ninguna reacción física. ¿No está teniendo desbloqueo? Eso de no siente nada es un poquito complejo de explicar. Afortunadamente, tenemos grupos con los que hacemos iniciaciones porque es mucho más práctico hacer una iniciación grupal porque existe ese organismo sinérgico que permite que el proceso sea mucho más eficiente. Entonces, hacer una iniciación de 20 personas, 30 personas, 40 personas es ideal
Se mueve mucho más energía, mucho más rápidamente y ocurren las cosas más rápidamente. Es más potente. El problema que genera es que como vivimos en un mundo de percepción particular y comparativa, empezamos inmediatamente a pensar que esto es un concurso o una competencia de Qigong competitivo y de niveles. A ver, ¿quién grita más? La experiencia de aquella es mejor que la de aquella, pero la de aquella no me gusta, pero entonces, ¿qué estoy sintiendo yo? Claro. Miremos un ejemplo. ¿Qué tal que una persona viva permanentemente en acelere total? Que su mente no pare y que tenga un problema de estrés que genera hiperactividad. ¿Cuál debería ser la manifestación de una práctica de Qigong? Calma, quietud, centro, eje. Que la persona recuerde qué pasa cuando no siente nada. Y que eso es la perfección a la que puede llegar si desbloquea. Pero si no comprende eso, dice, no, pero yo quería era el conejito de Energizer y quería era saltar y gritar, ser parte del coro, llorar y que se me aparecían las... Y lo único que sentí fue quietud, silencio, descanso y plenitud. No sentí nada. ¿Será que no sintió nada? Claro. Entonces, por eso mi invitación siempre a que no nos preocupemos por qué pase en la práctica. No hacemos la práctica de Qigong para tener 15 minutos de psicodelia. Sí, de acuerdo. Hacemos la práctica para que tengamos 23 horas y 45 minutos de resultados en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual y en el cuerpo energético. Entonces, si le quitamos el énfasis a la manifestación de esos 10, 15 minutos y miramos más bien los resultados que estamos recibiendo después de eso, pues ahí está. Claro. Siguiendo con ese mismo orden de ideas, la práctica ya como práctica ya tiene sus beneficios. A ver, mi punto es, no necesariamente tienes que sentir una experiencia psicodélica o, por ejemplo, un llanto o un grito o un proceso físico que para nosotros es mucho más fácil de interpretar como que, se desbloqueó algo, ¿entienden? Para entender que sí se están desbloqueando esos ríos y que sí está yendo un flujo. O sea, no necesita esa manifestación física para saber que sí está pasando. Es o física, mental, emocional, espiritual o energética. Okay. Combinaciones. Entonces, por ejemplo, hubo un par de personas ayer que seguramente tienen una vida muy agitada y que hace mucho tiempo no descansan profundamente. Claro. Entonces, ¿cuál fue la manifestación? Entraron en REM, en Rapid Eye Movement. Que es, como bien lo sabes, la manifestación externa de un sueño reparador interno. Pero sin estar dormidos entraron en REM, o sea, estaban entrando en una, llamémoslo así, en sintonía con un descanso profundo que era lo que su cuerpo les estaba pidiendo. Claro, les preguntas cómo les fue comparado con los que estaban alrededor y yo no sentí nada. Sí, un poquito, quizás los ojos se me movieron, pero no más. Estaban teniendo lo que necesitaban justamente, ¿no? Claro, de acuerdo. Por eso te digo, maravilloso que tengamos grupo, pero peligrosísimo que tengamos grupo porque puede caer en la tendencia de la competencia. Claro. O de la comparación. De la comparación y de... Sí, una comparación que es una competencia inconsciente. Eso está bien, no está Sí. malo. A mí no me está funcionando. Exacto, exacto. Y la mente puede jugar un papel importantísimo en ese proceso. Piti, si una persona no ha hecho una iniciación donde abres esos canales o como tú muy bien lo explicaste, es como darle starter a un carro que la batería está un poco agotada y quiere empezar a practicar Qigong para cosechar energía. ¿Lo puede hacer y de todas formas ser eficiente? Hay maneras en las que uno puede practicar, pero tiene que entrar por la puerta de abajo, por la puerta de la estructura. Y la mayoría de las prácticas de Qigong son así. ¿Te acuerdas que ayer Regina preguntaba acerca de por qué íbamos a poder hacer una iniciación en 8 horas si ella conocía a un personaje que había tenido que irse por las montañas del norte de la China a pasar varios años con un maestro aprendiendo? Son puertas distintas. Qing, Qi, Shen, que se puede traducir básicamente muy bruscamente como estructura, energía y espíritu. Estructura queriendo decir el movimiento del cuerpo físico, de la estructura física del cuerpo
haciendo diferentes patrones que hagan que entonces a través del movimiento surja que los ríos se muevan y surja, por lo tanto, que haya una manifestación en todo. Que es un poco, recuerdas que yo tengo un episodio también de Qigong con un maestro de otra escuela que vendría siendo, que va más en línea con aproximación a estructura. Ok. Otro sería enfoque más en la respiración, Ok. que quiere decir que no es respiración, sino que es la esencia del intercambio energético. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, en pranayama, o cuando se trabaja en respiración abdominal o respiración dantian de Qigong, pues entonces el enfoque está mucho más en la respiración o en facha, en la fuerza explosiva. Entonces ahí bota mucho para que entre mucho. Entonces el enfoque está en los intercambios energéticos que ocurren especialmente a través de la respiración. Eso se llama Qi. Pero estamos trabajando Shen, que quiere decir, vamos a dar un contexto filosófico. Vamos a permitir que entendiendo ese contexto filosófico podamos trabajar mucho más rápidamente en las otras partes, pero no porque sí, por repetirlas, sino comprendiendo e incorporando la razón de ser de esa respiración espontánea, consciente, de ese movimiento y de esas 9 puertas que permiten que se abran los canales. Todas esas explicaciones permiten tener una imaginería que hace que entonces estemos trabajando por la puerta de arriba. Y es necesario tener esa explicación para poderlo entender conceptualmente. Ajá. Cuando eso ocurre, está el contexto filosófico y está la iniciación de manejo de transmisión, eso se llama Qigong imperial, el de la puerta de arriba. ¿Qué pasa si una persona no cree en la idea de que pueda, sabes, personas que son absolutamente, si no lo veo, no lo creo, porque pues obviamente eso no lo ves. Si tú estás explicándoselo a una persona que no cree absolutamente que puede fluir mucho más la energía a través de arriba, ¿puede funcionar en esa persona? Sí, pero ¿sabes qué? Yo, después de 20 y pico años y de 15,000 personas iniciadas, ya no de esa pelea. No, pero Yo no siento que sea una pelea que valga la pena. Si la persona no cree, si la persona dice no sentir, yo no me voy a enredar en esa pelea. Digo, tranquilo, no hay problema. Si el problema es la inversión, hable con Lina y tranquilo váyase. Pues no hay rollo. Esto no es obligatorio. Entonces muchas veces cuando alguien viene porque lo obligaron a venir, es que mi esposo me dijo, mi esposa me dijo, mi primo me dijo, mi tía me dijo, o me regalaron esto y tengo que venir, no sirve. Es mejor que no. Pero miremos también la excepción. De los de ayer, si eran 20, 19 no sabían qué era. sí, bueno. Entonces tampoco hubo problema, ¿no? Sí, no, bueno, pero tú nos explicaste. Claro. Pero siempre puede ser un escéptico y pensar, no, Siempre hay no muchos sirve. escépticos. Esto en verdad, Y está perfectamente bien. Y no me enredo en la pelea. no, de acuerdo. Pero de todas formas, ¿se beneficia de la práctica o la mente sí juega un papel? No lo va a hacer. Claro. Si yo te digo, haz esta iniciación y terminas la iniciación, pero no te gustó, o peleaste, o eres escéptico, ¿vas a practicar los 15 minutos Sí. de ahí en adelante? No. Entonces, ya, está bien. O se sale en la mitad del curso, está bien, no hay problema. Sabemos que no va a practicar. Claro. Y está muy bien. Hay diferentes líneas, diferentes prácticas, diferentes escuelas, diferentes metodologías para cada uno. Sí, de acuerdo. Y esa de pronto no era para esa persona. Y está perfectamente bien. Pero el jueguito, pues, de que convénzame para que yo siga. Sí, no, me parece. No. Para eso yo sí. Piti, tú dices que ya después de que hace una persona una iniciación, ya no te necesitamos, en teoría. Ajá. En teoría. ¿Qué pasa si hace la iniciación y deja de practicar una semana y vuelve a practicar? Ajá. Muy bien. Imaginémonoslo, esto pues obviamente no es así, esto es una analogía. Imaginémonos que cuando estamos practicando, lo primero que hacemos es aumentar el caudal de energía en los ríos. Pero los maestros hacen esto porque se dan cuenta que la esencia de la práctica está en el lago, en el Dantian, en el campo del elixir, en el Hara, en el segundo chakra, como queramos llamar, que es un reservorio de energía que pertenece a un meridiano maravilloso que alimenta de energía a todos los otros meridianos y que reservar energía ahí es clave, pero que como reservorio
para ponerlo en analogía barata, no tiene manantial propio, depende de los ríos que le entran. Entonces los maestros se dan cuenta que lo que primero que hay que hacer es aumentar el caudal de energía. Una vez aumenté el caudal de energía, ¡pum!, mande todo eso al Dantian, al campo del elixir. ¿Para qué? Para que se amplíe ese campo del elixir. Entonces, ¿qué pasa si alguien practica una vez? Pues generó caudal en su río, guardó esa energía. Esa energía siguió funcionando y se la gastó, digamos, en el siguiente día, 2 días. Y se seca. Vuelve a lo original. ¿Qué pasa cuando alguien practica permanentemente? Si yo practico hoy, y practico mañana, y practico pasado mañana, y practico hace un mes, esa energía que voy reservando, eso es una analogía complicada, porque no es así como un reservorio de agua, ¿no? Pero para que nos lo imaginemos. Esa energía no la gasta durante el día y le queda un excedente. De manera que ese excedente, como al día siguiente practicó, no se lo gastó, entonces aumenta el excedente. Y va aumentando ese excedente de energía en el Dantian que hace que naturalmente se pase a los otros Dantian, a los otros campos del elixir. Y después empieza a generar algo que se llama la órbita microcósmica, naturalmente. Quiere decir que se forman 2 ríos, lagos permanentes que están fluyendo. ¿Por qué? Porque hay energía excedente que no se está gastando. Y si sigue practicando, entonces ya no solamente tiene esa órbita microcósmica, sino que ¡pum!, eso se sale y forma lo que se llama en artes internas camisa de hierro, que quiere decir que hay como el cuerpo duro, como el cuerpo templado, sí, como con un balón de fútbol que cuando está desinflado y lo inflas no crece, sino se pone duro, ¿no? Entonces hay tono muscular y hay como una capita chiquita que protege de virus, de irradiación, de chismes, de todo eso. Y si sigue practicando, aparece lo que se llama en artes clásicas, en artes internas, campana dorada, que es como una bola maravillosa de luz que hace que puedas entrar a los hospitales, a los cementerios, donde la gente está en crisis, a ayudar en las coyunturas en las que estamos tranquilamente porque no te afecta. Entonces la diferencia está en eso. ¿Qué quiero? Quiero tener energía para sanarme específicamente para lo que ocurrió, o quiero empezar a desarrollar eso. Claro. Entonces, por ejemplo, hay unas personas que oyen que la práctica de Qigong es muy buena para quitar el guayabo, el ratón, el problema de exceso de alcohol una mañana. Entonces solamente practican la noche que tomaron mucho y a la mañana siguiente hacen lifting the sky o hacen harvesting stars, o como se llama, cualquiera de esos, y ya, clocking stars. Y eso es mágico para el guayabo. Wow. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el que peca y reza empata, como dicen en tu tierra. Claro. Entonces solamente está usándolo porque pecó y rezó para empatar. Claro. Pero no está generando un excedente que le permita no solamente trabajar en lo específico, sino mantener y prevenir, en el caso de la salud, otras cosas. Entonces la práctica permanente genera ese aumento de la reserva, mientras que la práctica puntual para solucionar un caso específico, pues va a solucionar el caso específico. Y si yo quiero reservar más rápido, ¿puedo hacer 2 prácticas al día? Máximo de 2 prácticas al día. Ok. Máximo de 10-15 minutos. Más es perjudicial. Volvamos al ejemplo. Una copita de ron. Es una delicia. Pero 2 botellas de ron, no. Entonces el problema es el ron. Sí. El problema es el exceso, ¿no? Entonces de la misma manera, esto es ron, esto es espirituoso de alto nivel. Poquito. Claro, pero una botella de ron en una persona no es lo mismo que una botella de ron en otra persona. ¿Qué pasa si...? No, es verdad, ¿no? Practica una vez al día, máximo 2, 10 minutos, máximo 15. Punto. Más es perjudicial. Ok. Ahora, ayer estabas comentando de otras cosas después de la práctica básica. Dijiste, esto que nosotros estamos aprendiendo en esta iniciación que estamos haciendo, que es una iniciación de 8 horas, es todo lo que necesitamos para practicar Qigong y ya está. Bueno, pero ya va, antes de ir allá, no me respondiste la pregunta concreta. Si la persona deja de practicar 2 semanas, 3 semanas, ¿qué pasa? ¿Esos ríos se secan y se pueden volver a taponar y necesita otra vez una iniciación? No necesita otra iniciación. Necesita recuperar su práctica. Volver a empezar a practicar. Y no pasa nada. Y solo va a ir fluyendo y va a ir acumulando. Lo ideal es practicar permanentemente. Si se lo olvida una vez, no pasa nada. Reinicie su práctica. Pero no necesita volverse a iniciar.
¿Y si, Ya no, sabe. ¿y si no la ha hecho por un año? Reinicie su práctica. Y si no la ha hecho por 5 años, reinicie su práctica. Pero- y si no la ha hecho por 10 años, reinicie su práctica. Claro, pero cuando tú estás aumentando el caudal de energía de una forma un poco más como abrupta, ¿no? Por decirlo Entonces, así. reinicie su práctica y dígale a Lina que lo meta en el chat de las prácticas de los martes y así entonces va a tener las dos partes. O sea, por ejemplo, ayer hiciste un ejemplo con Lina. Lina normalmente tiene su práctica diaria y ella normalmente la hace sola, o sea, no te tiene a ti, pero tú ayer, o sea, mandaste algo de energía. Sí. ¿Qué diferencia le hace a ella que tú le hayas mandado energía o a ella hacer su práctica sola? Que la energía se va a mover por donde yo la muevo y no que se va a mover por donde ella naturalmente genera que se mueva fluidamente. Pero no es que haya sido más energía de lo que ella normalmente hubiera podido hacer en una práctica sola. Posiblemente. A ver, miren la diferencia. Es que esa pregunta es una pregunta interesante. Estás poniéndola como el punto casuístico, pero creo que es por otro lado. Hay práctica individual e independiente. Esa es la práctica ideal. Para alguien que ha sido iniciado, debería practicar, ojalá, una vez al día, ojalá ininterrumpidamente, y eso va a permitir que, uno, quite los bloqueos, dos, que no vuelvan los bloqueos, y tres, que se restaure el flujo armónico de energía. Si lo miramos desde la perspectiva de la salud, no es únicamente, pero miremoslo desde la perspectiva de la salud, quitar los bloqueos se llama quitar enfermedades y dolores. Mantener que el flujo para que esos mismos bloqueos no caigan se llama mantener la salud. Y hacer que no haya otros problemas de bloqueos diferentes quiere decir prevenir problemas de salud. Entonces, una persona que practica así, quita enfermedades, mantiene la salud y previene problemas de salud adicionales. Perfecto, maravilloso, está en sus manos. Y eso es la práctica que nosotros recomendamos y la razón por la que hacemos iniciaciones de Qigong Imperial. Hay otra práctica diferente que se llama Qigong Healing, en donde porque la persona no puede practicar o no sabe practicar o necesita ayuda inmediata, podemos hacer una transmisión de Qi. Okay. En ese caso, yo escojo como Qigong Healer qué hacer, dónde mover y cuánto mover para solucionar un problema sin que la persona tenga que necesariamente después poder seguir haciéndolo, sino para intervenir. Yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque genera un problema que es dependencia. Y la dependencia no solamente es dependencia de la persona, sino a mí. Entonces, Claro. a mí me toca pues todas las veces que hay que tengo un dolorcito que si me ayuda. No. Bueno, pero pues cuando algo es, a ver, cuando algo realmente te está generando una incomodidad muy De acuerdo. importante, lo haces y después aprende la práctica y De ya. acuerdo. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ayer? Para iniciar a una persona o un grupo de personas, se hace una transmisión como la de Qigong Healing. Ok. Entonces, lo que hice ayer fue un proceso como el de Qigong Healing. ¿En qué hace uno el Qigong Healing? Desbloquea y restaura el flujo armónico. Y lo hicimos ayer, porque así se inicia. Pero una vez iniciada la persona, no necesita que el healer esté ahí, sino que ya puede iniciar su propio flujo y restaurar su propio flujo. Ok. Entonces, la demostración era simplemente para que soltaran más rápido, Claro, porque la primera persona que pasó, pues obviamente estaba un poquito aterrada de tener que pasar frente al público, claro. y soltó muy bien, pero para que vieran de una vez cómo se suelta más y pudiéramos avanzar más. Claro. Entonces hice una transmisión como si fuera una sesión de Qigong Healing para Lina. Muy diferente a lo que ella haría para mantener y restaurar su flujo sola. Entonces fue súper cortico. En vez de 15 minutos fueron 3 minutos, pero muy intensos. Porque yo lo estaba manejando. Esa es la diferencia. Y además que se pegó un trip. Claro. Piti, ajá, y ya volvemos entonces a la otra pregunta y es, ¿qué hay aparte? Porque tú mencionaste otras cosas muy interesantes. Mira, Qi es energía de arriba. Esa energía de arriba se usa para 1000 cosas distintas. Entonces lo que estamos aprendiendo, o lo que se aprende en una iniciación de Qigong Imperial es a ampliar el caudal de energía por los ríos y a reservar energía en el campo del elixir, en el reservorio, para que entonces así se restaure el flujo armónico de energía. Entonces la persona va a tener más energía en su cuerpo energético y eso se va a manifestar en sus cuerpos. Pero una vez hace eso, si quiere, esto no toca hacerlo, puede aprender
usos específicos de esa energía que ya tiene. Sí. Entonces, un uso específico muy simple, sanarse. Porque es una persona que sabe que tiene una condición o que puede enfocar más la energía, no en generar solamente cuerpos energéticos y que esto suceda, sino que su cuerpo físico requiere, porque sabe que tiene algún problema más fuerte, hacer eso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, hay unas técnicas que son más para sanación, para autosanación, que para cualquier otra cosa, que se llaman el juego de los 5 animales, en donde el flujo muy fuerte, enfocado en los diferentes sistemas y los diferentes órganos, yin y yang, donde los postulados de la medicina tradicional china, para que la persona bote mucho más rápidamente y sepa cómo sanarse más rápidamente. Entonces, ¿para quién es eso? Para alguien que quiera o sanarse o aprender a sanarse cuando necesita sanarse. Pero eso no es para todo el mundo, ni se necesita para todo el mundo. Sí, de acuerdo. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad. ¿Qué tal si me doy cuenta que la energía se manifiesta de muchas formas, y una de las formas en las que se manifiesta es a través, como decía ayer Cintia, de la voz? Pero no solamente de la voz en términos musicales, sino del impacto y la profundidad con la que la voz toca. Para poder hacer una presentación, para hacer una negociación, para hacer una conferencia. Entonces, aprender a trabajar con la energía como base para generar impacto. Entonces, es una aplicación que requiere, ojalá, que la persona se haya entrenado en Qigong antes. Claro. Entonces, eso lo llamamos... ¿Pero qué tipo de Qigong? Cualquiera. Fundamentos energéticos para manejo de grupos. ¿Y para quién es? O para un coach, o para un conferencista, o para un negociador, o para alguien que tiene que hacer presentaciones ante una junta, ante un público, ante un vendedor, ante una persona así. Entonces, eso es una cosa como más enfocada para una aplicación práctica de la energía. ¿Y eso le enseñas tú? Eso lo hacemos también ahí. Muchas veces, y ofrecemos para el que quiera, pero si me entiendes, es una aplicación. Entiendo. Sí. Hay otra que también hacemos muchas veces con equipos directivos, con personas que requieren mucha energía para diferentes cosas, que se llama secretos de la respiración en las artes internas. Como ahora está tan de moda todo este breathwork, y en esa moda aparecen también trampas. Ok. O sea, peligros. Ok. Que si se hacen mal, van a generar que haya un problema más serio que el beneficio que puede generar. Un perjuicio mayor que el beneficio que puede generar. No nos metamos en ese tema. ¿Pero qué sería hacerlo mal? A través de una respiración consciente, que puede ser forzada o espontánea, yo puedo escoger dónde va la energía. O una persona que sepa hacer eso puede escoger para dónde va la energía. Entonces, yo necesito energía adentro, en el tronco donde están todos los órganos, o necesito afuera energía en mis brazos, en mis piernas y en mi cabeza para tener resultados, por ejemplo, en términos de alto desempeño deportivo. Si yo no entiendo la diferencia y no soy un atleta profesional, es posible que quiera resultados de atleta profesional sin serlo y mande energía para que esté en mis brazos, en mis piernas, en mi cabeza, y logre entonces ganarme la carrera de la comunidad y tener la medallita de oro. ¿A costa de qué? A costa de que esa energía que se fue para mis piernas, para mis brazos y para mi cabeza, salió de los cuellos de botella de mi cuerpo, se salió del tronco. Claro. El tronco se necesitaba para mi sistema circulatorio, para mi sistema respiratorio, para mi sistema digestivo, para mi sistema endocrino, para todos los sistemas internos, para todos los órganos internos. Y si no sé cómo recuperar esa energía hacia adentro, porque estoy haciendo breathwork solamente para energía para afuera, con una persona que se me entrene en alto desempeño, no me doy cuenta que estoy a largo plazo dañando mi cuerpo en términos de su funcionamiento interno. Que ese tipo de breathwork vendría siendo... no digo nombres, ¿no? No metamos en eso, ¿para qué? Pero volvamos al punto. Como es una tendencia nueva, como es una moda nueva, esas modas nuevas vienen con todo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me regalaron un par de los libros nuevos que hay de breathwork, y en esos libros nuevos los pulmonautas que se ponen a experimentar están haciendo justamente eso, experimentando. Y en los experimentos, sabemos que la mayoría de los experimentos tienen primero fallas antes de aciertos. Entonces,
cuando una persona hace experimentos y publica un libro como pulmonauta de experimentos, sin ser una persona que conozca profundamente el tema, sino que está haciendo un review rápido de todas las técnicas que hay, ahí puede invitar a que haya más problemas que beneficios. Entonces de ahí surgió que hiciéramos un curso que se llama Secretos de la Respiración en las Artes Internas. ¿Por qué? Porque pues es que esto de la respiración no es una moda nueva. Los maestros de todas las culturas ancestrales han trabajado consciente e intencionalmente con la respiración y han hecho un proceso profundo y hermoso, muy cuidado de qué es la respiración y para qué es y cómo es. Por lo tanto, si en vez de buscar en lo que está en la espuma de arriba, apareciendo en la moda, nos vamos para abajo y nos vamos para más abajo, nos vamos a la corriente del río, al lecho del río, a los conceptos profundos que hay en las culturas ancestrales que siempre han manejado la respiración, pues miremos eso. Y con eso entonces, ¿qué podemos hacer? Saber si esto es verdad o no. Y de esto, ¿qué usar? ¿Cuándo usarlo? Total. ¿Cómo usarlo? Total. ¿Quién lo debe usar y quién no? Total. Entonces ahí surgió hace apenas un par de años un curso que llamamos Secretos de la Respiración en las Artes Internas. Y este sí lo podrías hacer online. Ese no lo hacemos online Ay, porque sí. definitivamente online las prácticas de los martes. Y además que ya me dijiste que no te vas a venir a vivir acá nunca, así que ¿por qué no abres algo online? No, pero es que fíjate que todo eso no tiene sentido. Además, el online, hay tantas cosas conceptuales que uno puede hacer online, Sí. que recuperemos que no todo tenga que volverse online. Sí, de acuerdo. Que volvamos también a la esencia de la presencialidad, que es como hemos funcionado durante 1 millón de años de conciencia humana sobre la Tierra, en donde no había ni ChatGPT, ni cámaras, ni online, ni Zooms, ni Teams, ni nada de eso. Entonces, volvamos, no estoy diciendo volvámonos a una ecoaldea que esté desconectada del grid, no. Pero lo que sea presencial, dejémoslo presencial. Sí, te entiendo. Piti, vamos a meter un tema que estoy segura que muchas de las personas se pueden estar haciendo esta pregunta, y es: ayer, o sea, experimentando lo que experimentamos, me recuerda mucho unos procesos que se han puesto muy de moda, que no voy a entrar a hablar en profundidad de esos procesos porque también tengo mis postulados frente a eso y no es el punto, que se llama Kundalini Activation Process, ¿no? Un poco lo que podía escuchar yo y lo que pronto se podía sentir y demás, se parecía un poco a este proceso donde se activa un Kundalini o de pronto una activación de Kundalini, pero aquí no estamos hablando de Kundalini y tú ahorita me estás dando una explicación, pero me gustaría que lo bajáramos aquí. Ok. A ver, hay, de nuevo, muchas tendencias, de las cuales hay unas muy buenas, hay unas más modas que otras, que hacen que entonces uno busque sin saber qué está buscando y encuentre lo que sin saber qué estaba buscando, buscó. O también algo que No tengo ni idea si esa frase la entendí ni yo, pero entonces... ¿qué pasó a ti? Ajá, pero entonces hay muchas cosas que son por moda y como esa moda es una demanda, aparece la oferta que responde a esa demanda. Claro. Entonces, en cierto sentido, para no poner ninguna específicamente, si es una técnica o si es un método que lo que busca es tener una experiencia psicodélica o una experiencia de conciencia alterada que le muestre a uno lo que no ha visto, no necesariamente es ideal. ¿Y cómo se sabe si es eso o no? Porque va específicamente y puntualmente a alguna parte donde hay posibilidades de que haya experiencias más de conciencia alterada o conciencia o de psicodelia. Que va a la glándula pineal. Por ejemplo, entonces, la activación de la glándula pineal, la activación del Kundalini es totalmente específico, ¿no? Sí. Especialmente la pineal. Sí. Específico. ¿Qué tal si en vez de eso activamos el flujo de energía que haga que naturalmente y como resultado también la glándula pineal, también las líneas que forman los meridianos principales de la órbita microcósmica se activen? Pero no con un énfasis específico, porque cuando hay un énfasis específico es posible que esa persona no esté preparada o que esa
hipertrofia de ese canal genere una atrofia compensatoria en otro canal. Entonces, para mí, la recomendación general sería busque lo que sea general y busque lo que sea ancestral. Y cuyo linaje sea un linaje ancestral. Voy a explicar eso. Sí, porque Kundalini, o sea... Sí, es ancestral. Exacto. Pero, ¿de quién aprendió? Claro. Yo porque estoy tranquilo de que cuando enseño lo que va a suceder va a generar. Pues porque llevo 20 años haciéndolo, pero eso no es suficiente. Porque 20 años no son nada. Pero esos 20 años, 20 y pico años que llevo haciéndolo bajo el tutelaje de un gran maestro, Sifu Won Kyu Kit. Sifu es alumno directo, discípulo directo de 3 maestros, Sifu Chi Kim Tong, Sifu Lao Chin Hua y Sifu Ho Fat Nam. Esos 3 maestros son discípulos directos del linaje Shaolin. Entonces devolvámonos un poquito. En el año 527 llega al templo Shaolin un personaje mítico, Bodhidharma o Damo, que es como el patriarca de las artes internas. Y el templo Shaolin ya es un gran templo, un monasterio maravilloso, pero llega este personaje. Y este personaje en el 527, hace 1500 años, empieza a desarrollar todos unos protocolos que además están escritos, que siguen transmitiéndose de maestro a maestro, de maestro a maestro, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Hasta que a comienzos del siglo XIX hay un conflicto muy complicado entre las autoridades de ese momento, una dictadura, y el templo Shaolin, que sabía mucho y había que aniquilarlo, y van a acabar con el templo Shaolin, muy parecido a lo que aparece en el primer Kung Fu Panda como historia. Afortunadamente entonces deciden, por su mente intuitiva, se dan cuenta de lo que va a pasar y deciden que esconder los grandes tesoros. ¿Y los grandes tesoros quiénes son? No son los scrolls, no son los papiros donde está escrito, porque saben que ahí eso se va a perder, sino son los grandes maestros. Entonces mandan a varios de los más viejitos, de los maestros con más conocimiento y más sabiduría, los mandan a esconderse en 5 direcciones. Uno de esos es el venerable Yang Nan, que es un monje. Okay. El venerable Yang Nan, cuyo nombre pues mal traducido quiere decir el que cruzó el río. Okay. Entonces él se va a esconder en el sur, en el sureste asiático. Entonces se va a Vietnam, Camboya, toda esa parte, y llega al sur de Tailandia, norte de Malasia, a esconderse ahí. Y no sabe, porque no hay internet y no hay posibilidad de buscar a los demás, porque esto es 1920. Claro. Si los otros también se salvaron o si es el único que queda todavía con los secretos Shaolin. Oh, wow. Entonces, lo que está haciendo es buscar un discípulo digno para entregarle eso antes de que se muera, para que no se pierda el contenido Shaolin. Claro. El mundo, el conocimiento del linaje Shaolin. Pero entonces, fíjate, este personaje, el venerable Yang Nan, tiene la responsabilidad de manejar un río de 1500 años y entregárselo a alguien digno. ¿Para qué? Porque no sabe si alguno más está vivo y se va a perder. Es una cosa muy bonita, muy aterradora, ¿no? Sí. Encuentra haz de cuenta en tu tierra, a un culebrero, a un médico que va de pueblo en pueblo haciendo shows para vender medicinas, ¿no? Encuentra un culebrero, al equivalente a un culebrero, que se llama Yang Fat Kun, que lo que hace es, en vez de sacar a la culebra para mostrar las cosas, hace una demostración de artes marciales para atraer gente, y luego vende sus linimentos y sus medicinas y sus cosas. Cuando está Yang Fat Kun haciendo eso, el venerable Yang Nan, que no está vestido de monje, sino vestido pues normal, con su palito ahí sentado en la primera fila, empieza a reírse, a burlarse de Yang Fat Kun. Yang Fat Kun lo mira y dice, pues un pobre viejo que se está burlando de mí, ¿qué importa? A la noche siguiente lo mismo y a la tercera noche la misma otra vez. Entonces cuando ya se burla, entonces ya Yang Fat Kun como que lo enfrenta y le dice, ¿qué pasa, viejo? ¿Es que usted sabe algo más que yo o qué? Y entonces el viejo le dice, en términos traducidos, pues, que lo que está haciendo es un flowery dance que no tiene nada que ver con artes marciales de verdad. Y eso es un reto, eso es un desafío, ¿no? Claro. Y entonces Yang Fat Kun le dice, entonces muéstreme a ver. Y se para el venerable Yang Nan a sus 80 y pico y con un pequeño movimiento manda a Yang Fat Kun por los aires y se queda postrado al piso, reconoce la presencia de un gran maestro frente a sí mismo, se postra frente a él, hace el saludo Shaolin y le dice, maestro,
discúlpeme, por favor enséñeme. Y y el verdadero Yang Nan, que lo que había era escogido a Claro. le dice, yo le enseño, pero tenemos que empezar de ceros. Tiene que borrar todo lo que sabe y empezar de ceros conmigo. Y le transmite, en una transmisión de corazón a corazón, le transmite durante un par de años todo el conocimiento Shaolin. Yang Fat Kun escoge después, antes de morir, a otro maestro de uno de sus discípulos, que es Ho Fat Nam. Ho Fat Nam escoge antes de morir a mi Sifu, Wong Kyu Kit. ¿Qué quiere decir eso? Que mi Sifu, Wong Kyu Kit, es cuarta generación del linaje Shaolin directo. O sea, es el portador del conocimiento Shaolin. Y además portador del conocimiento Shaolin por linaje de su Sifu, Ho Fat Nam, de mi Si Kong Ho Fat Nam, de mi Si Kong Lao Chin Hua y mi Si Kong Chi Kim Tong, de 3. Por lo tanto, ese río es un río profundo de conocimiento. Yo, pues obviamente no soy su discípulo, porque para eso está su hijo, Tai Si-hen Chung Na, que es el que va a recibir eso. Pero los que estuvimos alrededor de él en su cámara interna, o sea, los Inner Chamber Students, pues recibimos muchísima de esa información y es lo que nos permite poder transmitir. Entonces, cuando hablo de un linaje o cuando hablo de una cultura que tenga un conocimiento ancestral, que haya cuidado, que haya guardado y que haya transmitido con cuidado y con respeto de la manera que se definió que debía entregar. Eso es lo que hemos perdido. Entonces ahora cualquiera se inventa cualquier cosa y a los 15 días ya está haciendo certificaciones y maestrías. Y eso es lo que a mí me preocupa un poquito, ¿no? Y moviendo el Kundalini. Y moviendo cosas. Entonces, desafortunadamente, pues tú que eres colombiana y conoces Colombia, desafortunadamente en Colombia hay muchísimos programas en este momento, en Perú, en Ecuador, en todas partes, en Ámsterdam, aquí en Miami, de ayahuasca, ¿no? Es que para ser un ayahuasquero o un yajecero se requiere también un linaje, ¿no? Entonces la persona que pertenezca a una comunidad, Gofan, Inga, Kamsha o de las otras comunidades yajeceras, que además ha sido escogido y se ha entrenado durante toda una vida en una comunidad yajecera que permite hacer eso dentro de su comunidad, de donde la planta crece como debe ser, en el momento que toca y utilizando las cosas como son, pertenece a eso y puede entregar esa medicina. Pero que en este momento, en solamente 24 horas, te certifiques como manejador de los medicamentos, de las medicinas ancestrales, eso es donde yo digo, para mí, yo tengo mucho cuidado con eso. Claro. Y me encanta ir a buscar a los grandes maestros y estar con ellos en las ceremonias de medicina, por ejemplo. No, debe ser algo Pero diferente. que tenga que ser un taita de verdad, en un lugar que es una comunidad clásica yajecera, con la comunidad y de la manera en la que él diga o ella diga. Y estos personajes me imagino que van a seguir pasando, o sea, en linaje a otros para que lo puedan seguir, ¿sabes? Pero muy poquitos, es que eso no es así como masivo. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y cada vez se va a volver más Como masivo. la oferta, como la demanda empieza a ser masiva, pues la oferta empieza a ser masiva, pero con la ligereza de no pertenecer a esas escuelas clásicas que realmente tienen un origen y un linaje. De acuerdo, y que hace toda la diferencia. Entonces, para mí, la diferencia está ahí. Si es específico, no general. Y si no está acompañado por un linaje, yo personalmente tengo cuidado. You're out. Piti, volviendo al tema del Kundalini. O sea, el Kundalini sabemos que viene de los primos. Pero al final estamos hablando de energía. Sí. ¿Cuál sería el equivalente La órbita cuando hablamos microcósmica. de Qigong? La órbita microcósmica o la activación de la órbita microcósmica. No vamos a entrar en detalles profundos, pero imaginémonos que hay 20 ríos. De esos ríos principales, obviamente, que se abren después a riecitos más pequeños y a riecitos más pequeños en el cuerpo y además están alrededor de todo el cuerpo. Esos 20 ríos principales se dividen en medicina tradicional china en 2 grupos. Los 12 meridianos tradicionales, que son los que pasan por los órganos internos y alimentan los órganos internos, y los otros se llaman los 8 meridianos curiosos o maravillosos. Okay. Lo curioso que tienen es que no pasan por órganos internos, no conectan el corazón con el intestino, no conectan el pulmón con el colon, sino están haciendo como la plantilla energética del cuerpo en diferentes formas. Okay. De esos 8 hay 2 que forman
un anillo, una órbita que va al frente de la columna y por detrás de la columna, dándole la vuelta al cuerpo, por debajo del piso pélvico y hasta la coronilla, dando vueltas. ¿Qué se vende? Ok. Eso se llama la órbita microcósmica. Hay otra que se llama la órbita macrocósmica, que es la de todos los otros 12 principales que forman y crean por los órganos. Entonces hay unas prácticas que se parecen a la activación del Kundalini, pero que requieren que la persona ya sepa practicar Qigong y que haya desarrollado mucha energía para que dispare con esa energía la órbita microcósmica. ¿Qué le generaría disparar la órbita? Cuando dispara la órbita microcósmica hace que esos dos meridianos ríos que alimentan a todos los otros meridianos y por lo tanto a todos los otros órganos sean unos ríos profundos. Eso es lo que se llama desarrollar fuerza interna. Una persona que desarrolla fuerza interna porque, por ejemplo, desarrolló la órbita microcósmica es una persona que tiene mucha energía. O sea, es millonario en energía. Ok. ¿Y necesitas saber Qigong antes? Para disparar la órbita microcósmica necesita haberse iniciado en Qigong y haber practicado para tener suficiente energía en el Dantian para dispararla cuando el maestro le explique cómo. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Solamente acumulando energía no se puede disparar sola? No. O sea, se puede disparar sola. Si fuera algo que le toca hacer espontáneamente por alguna razón. Exacto. Pero por lo general se necesita una iniciación. No, de la práctica para disparar, la que dijiste, que eso sí tiene que aprender como esa técnica. Un maestro tiene que disparar, un maestro que ya tenga la órbita microcósmica tiene que dispararle, iniciarlo. Una vez iniciado, ya puede. Ok, entiendo. Piti, y bueno, ya para finalizar este episodio me gustaría mencionar algo que tú dijiste ayer que me gustó muchísimo en la práctica y es, yo te pregunté a ti, ¿qué pasa si nosotros estamos acumulando energía y yo la quiero llevar, por ejemplo, en mi caso, al estómago porque tengo temas del estómago? Y tú mencionaste algo muy lindo y es, o sea, la energía sabe más que nosotros necesariamente y nosotros llevar esa energía a ese lugar puede ser muy egocéntrico. Muy egocéntrico puede ser, bueno, esa no es la palabra, soberbio, porque no sabemos realmente cuál es realmente la causa de eso y demás. No sé si quieres un poco profundizar en ese tema. Por supuesto, gracias. Entonces, Qi, que es el nombre chino, que es el mismo prana, que es el mismo Qi, que es el mismo neuma, que es el mismo, en los chamanes del Amazonas lo llaman Funfaka. Entonces, en todas partes está ese nombre, ¿no? Pero miremoslo desde la perspectiva del mundo judeocristiano. En el mundo judeocristiano se llama gracia de Dios. ¿No? Y esa gracia de Dios tiene unas características que nos han enseñado en el mundo judeocristiano, que son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisapiencia. Está en todas partes, tiene todo el poder de hacer lo que quiera y tiene todo el conocimiento y la sabiduría para saber qué hacer. Entonces miremos esa última, la omnisapiencia. Si nosotros comprendemos esa omnisapiencia de la energía cósmica, de la energía divina, del chi, de la energía vital, entonces le dejamos que con su omnisapiencia no intervengamos de una forma que le reste. Entonces, en vez de decir, quiero que se me vaya para el tobillo izquierdo donde tengo un problema, o al estómago, o para el estómago, que se va a ir para allá porque para donde yo enfoco la atención, para allá se va la energía. Eso es una ley de la energía, ¿no? Si yo digo eso, para allá se va. Me hace caso, pero además me dice, tampoco. Se va, me la mandan para allá sabiendo que lo que necesitaba era sanar una cosa que todavía está latente, pero que tenía kármica o genética, y eso era lo que tenía que sanar. Pero si me dice que para el tobillo, bueno, para el tobillo. Entonces se va para donde la mandemos. Pero si no la mandamos, se va para donde debe irse. Entonces, la intención debería ser más genérica. Quiero que la energía me genere más salud física, más claridad mental, más equilibrio emocional, más conexión espiritual. Estoy haciendo que se vaya para todos los cuerpos sin hacer que sea específico. Y entonces, por lo tanto, me va a generar salud, me va a generar claridad, me va a generar equilibrio, me va a generar conexión. O más arriba todavía, quiero o pido que esa energía que estoy cultivando y que se está moviendo por todo mi cuerpo me conecte cada vez más conscientemente, cada vez más claramente con lo bello, con lo bueno, con lo verdadero y con lo significativo, que son también parte de esos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy permitiéndole y pidiéndole como si yo pudiera, estoy pidiéndole que realmente para lo que es en esta realidad y en esta
manifestación humana, haga lo que mejor puede hacer, que es que me manifieste una posibilidad de que mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional como vehículo de mi cuerpo espiritual se conecten por el camino del conocimiento, por el camino de la compasión, por el camino del poder, para que desarrollen más conexión con lo bueno, con lo bello, con lo verdadero y con lo significativo. Entonces, cuando lo veo de una forma mucho más genérica, va a generar más. Me encanta. Kitty, mil gracias. A ti muchas gracias Por tu energía, por toda esta explicación, por horas de charla conmigo y por estar aquí. De verdad, mil gracias. Muchas gracias a ti. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado, porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.